muy simple, diría yo. Tienen que resolver 10 preguntas de teoría y hay una parte teórica, pues las 10 preguntas de teoría y una parte práctica que son resolver 2 integrales, pero como se imaginarán, son medio, pues, por así decirlo, pesadas esas integrales. Sí, son de integración por partes. Alguien que se acuerde que era la integración por partes, otra vez para sus puntos. A ver, ¿alguien? Es la fórmula que se usa UDB es igual a V menos integral de B de U. Eso de la vaca. Exacto. Eso mismo. A ver. Otra vez. Cargado esto. Ya. Efectivamente, esa es la integración por partes. A ver. No le hagan caso a eso. Ya. ¿Quién habló? A propósito, no vi. Hombre, del valiente o la valiente, no sé quién habló. Estaba escuchando de lejos. Valverde era Alicia. ¿Cuál de todos? Adolfo Valverde. Ya. Aquí. La de hoy, sí es la de hoy. Listo. Entonces, vamos a utilizar la integración por partes, como bien dijo su compañero. Sí, ya en un ratito vamos a hacer unos ejercicios muy parecidos a los que están ahí. Necesito que hagan eso porque voy a resolver unos ejercicios aquí con ustedes para que pues no digan que no les di nada de eso. Y para que vayan preparados para eso. Tampoco es tan tedioso, ¿no? Pero antes quería aclararles una cosa. ¿Alguno sabe qué es la regla de la cadena? ¿Ha utilizado alguna vez la regla de la cadena o sabe qué es la regla de la cadena? Sí, es con lo que sirve para derivar. Luis Vargas, ¿verdad? Sí. Efectivamente, es lo que es. Necesito que tomen nota de esto, ¿sí? Así que si tienen por ahí un cuadernito, porque vamos a ver 3 cosas. Regla de la cadena, 2 ejercicios y 2 ejercicios muy similares, por no decir que son prácticamente iguales a los del cuestionario, para que lo suba. Ya, otra cosa. Me dirán, ¿cómo vamos a hacer vamos a subir un ejercicio en el cuestionario? Pues bien, cuando vayan al cuestionario, verán que aparece una opción de subir archivo. En esa sección, ustedes tienen que o tomar una foto del ejercicio que ustedes hicieron o subirla, o sea, toman una foto antes y ya la tienen en la memoria de su teléfono o lo que utilicen. Tienen esas 2 formas, pero lo que yo quiero calificar es el procedimiento, ¿sí? Bueno, vamos con la regla de la cadena. Tomarán nota. Se aplica, pongámoslo aquí. Se aplica cuando se multiplican 2 funciones. ¿Sí? Tan simple como eso. La regla de la cadena se aplica cuando se multiplican 2 funciones. ¿Ya? Entonces vamos a tener una llamada función 1 y otra llamada función 2. Pues normalmente la función 1 nosotros la denotamos como f de x, pues para la mayoría,
y la función 2 como g de x. ¿Ya? Ahora vamos a ver el procedimiento de la regla de la cadena. Como dice, es cuando se multiplican dos funciones. ¿Y qué pasa después? Se derivan, obviamente. ¿Alguien sabe cómo va la regla de la cadena? ¿No? Bueno. La regla de la cadena es, la función 1 hay que derivarla por la función 2 sin derivar. Y a eso se le suma la función 1 sin derivar por la función 2 derivada. ¿Sí? Ya después con un ejemplo ya lo vamos a ver más claro, pero quiero que se aprendan de memoria cuál es la regla de la cadena. La regla de la cadena es cuando se multiplican dos funciones y eso hay que derivarlo. ¿Cómo se deriva? Eso va a ser igual a la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Sí? Ya. Y hay otra regla, por así decirlo, que prácticamente es la misma, pero algunos la encuentran más simple, es cuando se dividen dos funciones. Y obviamente se deriva. La regla que hay que seguir ahí es prácticamente la misma. El primero derivado por el segundo sin derivar, lo que cambia de signo, que en este caso se resta, por la primera función sin derivar, por la segunda derivada. Y todo esto sobre la segunda función al cuadrado. ¿Sí? Diré que obviamente están dudosos, porque me imagino que si no es la primera vez no lo han visto muy a fondo, pero vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener que f de x va a ser igual a una función, por ejemplo, x cuadrado. Y g de x va a ser otra función, pues pongamos que es el logaritmo natural de x. ¿Sí? Estas siglas, la L y la N, es logaritmo natural. No hagan como en el anterior cuestionario que ponía ln de, no sé, pongamos de, no sé, a ver, el logaritmo natural de alfa es igual a tita. Lo que hacían era alfa es igual a tita sobre logaritmo natural. No se puede, nunca lo haga. ¿Por qué? Porque todo esto es una sola cosa. ¿Sí? En cuyo caso, lo que podrían hacer es 1, porque saben que siempre hay un 1 multiplicando, es igual a tita sobre logaritmo natural de alfa. Bueno, y después de esta pequeño recorderis que tenía pendiente, vamos a hacer esto. A ver, vamos a calcular una nueva función, pues llamémosla h de x, que va a ser el resultado de multiplicar f por g y derivarlo. ¿Sí? Ya. Vamos a aplicar la regla de la cadena, la primera que está aquí. Alguien que me ayude. ¿Qué dice la primero, la parte 1, podría decirse? Ya lo hice. Ya. La función derivada. Ya, Julissa. La función derivada, ¿cuál? X al cuadrado. Ya. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2. 2x. 2x, ¿ya? Sigue tú, Julissa, porfa. Eso hay que multiplicar por... Por logaritmo natural de x. Efectivamente, aquí tal cual está. Muy bien, ¿qué más? Más Más. función sin derivar. X ¿Cuál? al cuadrado. Eso, Por por... logaritmo natural de x derivado. Ya, ¿y cuál es la derivada de una vez para ponerla del logaritmo natural de x? Eso es una L, ¿no? Ln de a, pongamos una letra, va a ser igual a derivado sobre a. En este caso, ¿cuál sería?
En X, 1 sobre X. 1 sobre X. efectivamente. Muy bien. Después, vamos, no hay que dejarlo ahí. Vamos a operar un poco, si es que se puede, en este caso sí. Tenemos 2x por el logaritmo de x. Aquí hay un x cuadrado y abajo hay un x, podemos simplificarlo. Este se va con este y nos queda más x. ¿Cuál es el resultado? Este de aquí. ¿Sí? Simple, aparentemente muy fácil. ¿Todo bien, muchachos? ¿Muchachas? Sí, Ya, me ayudó Julisa. ¿Dónde estaba aquí? Vargas. Ya, vamos a ver ahora. Lo siento, muchachos, mi internet está, pues, muy raro. Pero bueno, hasta ahí llegamos, hasta aquí. Julisa, ¿sí? Tú, ya te puse tu punto también. Ya, sí, muy dicen. bien. Si me vuelve a pasar eso, no se irán, que me faltan cosas, bastantes. ¿Ya? Vamos a ver, bueno, hemos visto esto, pues no creo que haya mucho misterio. ¿Copiaron? Porque les va a servir, les va a ser útil. Sí, se me está compartiendo la pantalla. Perdón. ¿Ya? Ya, ahí sí. Y ahí sí. Lo siento, estoy acostumbrado a Zoom, no a Google Meet. Pero bueno, ya. Copiaron, todo bien, se entendió, ¿sí? Muy bien. Como les dije, copiarán, les va a ser útil. Y ahora, bueno, borro. Borro sí, ¿no? Borro la una, borro los dos, borro los tres. Listo. Vamos a ver otra forma de aplicar la regla de la cadena. En este caso, ¿cuándo? Cuando es una composición. Por ejemplo, f de g. Y a eso, lógicamente, lo vamos a derivar. Esta ya algunos puede que la hemos visto de una forma un tanto explícita, pero tienen que saber que está ahí. Bueno, esto es lo mismo que poner f de g de x para los que sean sensibles de notación matemática. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando cambiábamos x por algún número que pasaba? Que ese número iba a reemplazarse donde hubiera x. Aquí va a pasar lo mismo, pero con funciones. ¿Sí? Y el resultado de esto es igual a la función principal derivada, que es en función de g de x, por la derivada interna, que en este caso es g de x, ¿sí? No se preocupen que ya vamos a ver un ejemplo y ahí pues seguramente se entenderá mucho mejor. ¿Sí? Ya. Vamos a considerar dos funciones. Vamos con estas. Vamos a considerar que vamos a tener una función, la grande, por así decirlo, que va a ser 1 más x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos que distinguir de qué dos funciones se está conformando. En este caso, vamos a tener, voy a ponerlo como p de x
va a ser la principal, que va a ser x cuadrado. Y q de x, que va a ser 1 más x. ¿Sí? Si ven la relación, si meto este q de x dentro del p de x, me da f de x, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Repito, ¿algo? Hablen, muchachos, hablen, que tenemos que bastantes cosas para hacer. Siga, Licen, por favor. Ya. Entonces, bueno, como les dije, vamos a tener, como ven, esto se conforma de dos funciones. La grande, que sería x cuadrado, y le metimos 1 más x, que se sustituiría por x. 1 más x, todo esto al cuadrado, que es esa de ahí. Ya. Dicho esto, ahora necesito a alguien que me ayude. Vamos a aplicar este de aquí. F derivado de x va a ser igual a... ¿Nadie que me quiera ayudar? ¿Nadie? Vamos, vamos, vamos. Alguien, necesito gente. Vamos, vamos. Para que aprendan una vez. A ver. Luis Vargas. Ya que habló su compañera, me va a ayudar ahora él. ¿Ya? Sí, eso, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Luis, ¿listo? A ver, ahí dice, a ver si me equivoco. Dice la derivada de No, tranquilo, tranquilo. A ver, qué dice la regla? ¿Qué hay que hacer primero? Fíjate en este de aquí. ¿Qué hay que hacer primero? creo que dice la función derivada de g de x. Ajá, ya. En este caso, pongámoslo todo en los mismos términos para que ni ustedes se equivoquen, ¿ya? Este va a ser F, este va a ser G y este va a ser H, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué habría que hacer primero? Derivar, como dijo su compañero, F que tiene dentro G de X. ¿Cuál es F? ¿Cuál es la función F de X? X cuadrado. Efectivamente. Vamos a hallar la derivada de X cuadrado. ¿Sí? Imagínense que aquí, en vez de estar 1 más X, en vez de que sea eso, va a poner simplemente X, que sería esta de aquí. ¿Sí? Derivemos. ¿Cuánto es la derivada de X cuadrado? 2x. ¿Ya? 2X. Pero en este caso, ¿qué es X? ¿Qué es lo que está dentro? 1 más x. ¿Ya? Y como lo derivamos, le restamos 1 al exponente. En este caso sería 1, que iría aquí. Muy bien, hemos cumplido esta primera parte. ¿Ya? ¿Y ahora qué dice? Por la derivada de g de x. Ya. ¿Y cuál sería la derivada de g de x? X. ¿Todo? Bueno, o sea, 1 más x derivado. Eso. Ya. Esto da 2 más x. ¿Y cuál es la derivada de 1 más x? ¿Qué hago en ese caso? Reparto la derivada a ambos miembros. La derivada de 1, Pero 0.
Y la derivada de x es 1 efectivamente, así que sería esto por 1, que lo podemos omitir. Y simplemente queda 2x más 2. Ah, entonces, ¿cuál ha sido la derivada de toda esta función? Esta de aquí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya. ¿Sí lo entendieron, chicos? ¿Sí? Entonces se puede hacer de las dos maneras, ¿no es cierto? Ujú, efectivamente. Mm. ¿Cuál sería Ya. la otra forma de hacerlo? Pues la que hemos visto antes, que era operando primero esto. ¿A qué es igual esto? Al primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y derivar esto. La derivada de 1 me da 0, la derivada de 2x me da 2 y la derivada de x cuadrado me da 2x. ¿Sí? Como ven, son procesos prácticamente similares, pero que tienen su diferencia. Si se habrán dado cuenta, ¿no? Por eso utilizamos esta de aquí. Por eso se las mostré esta. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? ¿Sí? Sí, un puntito. Ya. Ya. Bueno, no se preocupen que ahora vamos a hacer unos ejercicios con esto para que les quede aún mucho más claro. Sí. Ya. No, esto no. Ya. A ver. Vamos a hacer ejercicios. A ver, vamos con el que acabamos de ver, ¿ya? Tenemos que... Pues voy a poner la otra letra, ¿no? Vamos a poner... Dígame una letra, cualquiera. La D. Ya. De X, una función de... Ah, serio. ¿Quién me ayudó? Luis, ¿no? Sí, Ya. eso ahí sí, gracias. Ok. Vamos a realizar que de X va a ser 5 más 3x al cubo y todo esto elevado a 4. Ya. ¿Quién me ayuda a resolver esto? ¿Ya? Vamos a hacerlo de la misma forma. Por si no se dan cuenta, esta es una composición de funciones, composición de funciones, no es multiplicación de funciones, así que vamos a utilizar la de abajo. A ver, ¿quién se anima o selecciono por ahí? Pues creo que no. A ver, alguien hable, manifiéstese. Ya lo hice. Ya, muy bien, Odris. Ya, vamos, tranquila que esto es simple y te va a ayudar ya. Si quieren verlo de otra manera, el primer paso para resolver este tipo, vamos a identificar las dos funciones principales, ¿ya? ¿Cuál sería la función grande? La que está en el paréntesis, ¿no? Ajá. Sería x a la cuarta, ¿verdad? Y todo lo que está dentro del paréntesis, 5 más 3x al cubo, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora sí, dime, ¿qué procede? A ver, sería la derivada de la De la función principal, de la grande, sí, ya, ¿qué sería? 4, 4x. Ajá, 4x, pero ¿qué tenemos dentro? Claro, esta tú me 5 dijiste que sería 4x. Ajá, sería 5. más 3x al cubo. Ajá, y esto elevado a... ¿A 4? No, ¿te acuerdas de la regla? Teníamos que restar 1 al Ah, de exponente. resto, sí, sí. Ajá, ya, 2. entonces tenemos 3. Ya, muy bien, ya. Y después esto hay que multiplicarlo por... Ah, de la función
pequeña. De la de dentro, exacto. Ujú. Que sería 5 claro, sería 5 más 3x al cubo derivado. ¿Ya? Como dije antes, reparto la derivada. Como es una suma, puedo repartirla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me queda? ¿Ya? La derivada de 5. Sí, ¿Cómo? claro. ¿Ya? Más la derivada de 3x al cubo. 9x. ¿Qué? Le restas 1 al exponente. 9x. Cuadrado. Ajá. Muy bien. ¿Ya? Y ahora, pues como les dije, pues operamos un poco, ¿no? Este 0 más 9x cuadrado, pues pongamos de una forma un poquito más bonita, que sería simplemente poner 9x cuadrado. Ya. Tenemos fuera del paréntesis un 4 y un 9. Los podemos multiplicar. 4 por 9, 36. 36 está fuera del paréntesis también x cuadrado. Y dentro tenemos 5 más 3x al cubo. Todo esto elevado al cubo. Y ya está. Muy bien. Odalis, ¿verdad? Sí. Listo. Ya. ¿Sí se entendió, muchachos? Bien. Para resolver estas hay que identificar la función grande y la que estaría dentro, en este caso. Si es que les pusiera algún ejercicio de esto, saben que hay que identificarla, ¿no? ¿Sí? Bueno, avanzo. ¿Copiaron? ¿No copiaron? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Borro, borro. Borro la 1, borro la 2, borro los 3. Bueno, y ahora vamos a hacer otro ejemplo que alguien igual me ayude de alguien que me diga otra letra. Cualquier letra. Ese. S, bueno, bajamos la bonito. S de X va a ser igual a 2x más 1 por seno de X. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué tipo de función tendremos aquí? ¿Vamos a utilizar las de arriba o las de abajo? Las de abajo. ¿Así? Fíjense que hay un signo por. Así que vamos a utilizar esta. ¿Por qué no utilizamos las de abajo? Podríamos utilizarlo, sí, aquí. Pero nuestra función principal, S de X, es la composición de f de X, que sería 2x más 1, y g de X, que sería el seno de X, tal como está aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo se procedía? S de X derivado va a ser igual a qué? A ver, alguien que me ayude. Vamos, anímense, muchachos. Habló Dalis antes, así que a algún compañero del sexo masculino. Adolfo, no, Luis ya no, Andy, David, Jair, Michael, Steven. Yo, Lishan. Ya. Muy bien. Adolfo, ¿qué procede? Primero a derivar la primera función.
Ya. ¿La vas a derivar de una o la pongo derivada? Es, a ver, 2 nomás. Ajá, Y efectivamente. la derivada de... Ah, no, ya, ese es seno, va. Ajá, Solo seno de x. efectivamente. La segunda función sin derivar más. Más la función sin derivar. ¿Cuál? X más 1. Ajá, 2x más 1. Sí. Y por la derivada de seno de x, que creo que es menos coseno. Coseno normalito. Ya. Ya. Listo. ¿Se puede hacer algo más? Ordenar. Pues sí, si quieren arreglamos algo. 2 seno de x más 2x coseno de x más coseno de x. ¿Puedo hacer algo más? Adolfo, ¿puedo hacer algo más? No creo. No, perfecto. Listo. Tan simple como eso. Yo tengo una pregunta, Luis. Dígame. ¿Por qué le duplicó el coseno de x? Claro, como él me dijo, vamos a arreglar. Bueno, yo entendí arreglar por repartir este coseno, que es multiplica el paréntesis, que sería este coseno por este, más este coseno por este. Sería 2x por coseno más coseno de x. Ay, ay. ¿Ya? Sí. Ven que, pues, prácticamente nada. Si saben derivar, pues no creo que tengan ningún problema con estas. Estas son un poquito más difíciles, pero no, nada, o sea, es distinguirlas. ¿Sí? Así que, bueno. Eh, sí, bien en regla de cadena, regla de la cadena. Sí. Ya, me ayudó. ¿Quién me ayudó? Adolfo. Ajá. Vamos a hacer un último ejercicio de esto, que vamos a mezclar las dos, obviamente. Y después vamos a resolver dos integrales que se parecen a las del cuestionario. Hagan, por favor, los cuestionarios. Sí. Que ya estamos llegando ya a lo último. A ver, alguien, una letra. H. H de X va a ser igual a 1 más 2X. Todo eso dividido para 3X menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál de las tres formas que vimos creen que vamos a utilizar? Pues por llamarles de alguna manera 1, 2 y 3. ¿En cuál hay una división? La segunda. Efectivamente. Así que procedamos. Si yo les pongo en algún ejercicio, haya la derivada de la siguiente función, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, la derivada de h de x. ¿Cómo procedemos? Alguien que me ayude. A ver, ya participó Julisa, Adolfo, Luis, Odalis. ¿Alguien más? No necesito que me ayuden, es relativamente simple. ¿Ya? ¿Alguien de todos los presentes que me ayude? No huyan cobardes. ¿Quién? Puedo yo. Sí,
Sí, no hay nadie más, claro. Perfecto. Después no se quejarán en participación, ¿no? Que participación es un punto más. Ya. Tenemos que derivar la función principal, que es la h de x, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Sí, siguiendo esta regla de aquí. ¿Cómo? 3x menos 1 al cuadrado derivado. No, a ver, vamos por partes, ¿sí? Primero, vamos por lo de arriba. ¿Qué hay? Uno más Dice, 2x. sería 1 más 2x, la derivada de eso, Efectivamente. ¿Y cuál por es la derivada de 1 más 2x? 2, Ya. Por. por 3x menos 1 Ajá. al cuadrado. Cuadrado. Ya. ¿Qué más? Menos Ujú, sería 1 más 2x ujú, efectivamente, 1 más 2x, pongámoslo entre paréntesis. ¿Ya? y la derivada de g, de Ajá, 3x menos 1 al. efectivamente. ¿Y qué tendríamos en la parte del denominador? 3x menos 1 al cuadrado y todo Ajá, y todo elevado a 2. ajá. Y eso nos quedaría. Ahora vamos a simplificar. El primero, pues no creo que haya mucho que simplificar, ¿no? Tenemos 2, 3x menos 1 al cuadrado. Hasta ahí creo que todo bien. Después tenemos 1 más 2x. Lo dijo muy bien su compañero. Por. Ahora, ¿qué tipo de función es esta? ¿Puedo hacer reparto la derivada a cada miembro? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Dicen, ¿no sería de bajar el 2? Efect- Multiplicar. Efectivamente. Y para eso necesitamos aplicar pues, la número 3, que sería, ¿no? Pero por llamarle de alguna manera. Efectivamente. Bajamos el 2 y de ahí, Por 3x menos 1. ya, ¿qué más? Y siguiendo esta regla, ¿qué nos faltaría? Mm, La derivada Derivada interna. La derivada de 1 más 2x. 3x menos 1. Ajá, ¿cuál es la derivada de 3x menos 1? 3. Listo. Obviamente, aquí estaba 2, le restamos 1, queda 1, ¿no? Y ya lo tenemos. El de abajo, ¿cómo queda? Potencia de una potencia. ¿Qué les pasa a los exponentes? Si tengo a elevado a la n por m. ¿A qué es igual esto? A la n por m. Ujú. Efectivamente. ¿Ven que todo se relaciona en matemáticas? Al fin y al cabo vamos a utilizar todo lo que les di desde el principio, que fue reglas de las potencias. Entonces nos queda 3x menos 1 elevado a 4. ¿Podemos arreglarlo? Sí, pues podemos multiplicar 2 por 3, después por esto, pero bueno, por tiempo diré que lo termino ahí. ¿Sí? Si se los mando en algún cuestionario futuro, que se los mandaré, ya saben que hay que seguir operando un poco más. ¿Sí? Bueno, recapitulo muy rápidamente. Tratamos de hallar la derivada de h de x, que es esta función de aquí.
¿Ya? Entonces usamos la regla número 2, ya que es una división de funciones. El primero derivado, que es 2, por el segundo sin derivar, que es 3, bueno, el de abajo, que es 3x menos 1 elevado al cuadrado, menos f, que es 1 más 2x, lo pusimos entre paréntesis porque tiene dos miembros. De ahí derivamos g de x, que es la parte del denominador, y nos dimos cuenta que no podíamos derivarlo así nomás. Entonces utilizamos la regla número 3, ya que es una composición de funciones, ¿sí? La función, pues, interna era 3x menos 1 y la externa era todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Derivamos de eso, bajamos del 2 y derivamos lo interno, que en este caso nos dio 3. Después, pues, si quieren, operan y simplifican y todo eso, ¿no? Sí, listo. Borro la 1, borro las 2, borro las 3. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Necesitan práctica? Toca aprender a derivar directamente. También. ¿Quiénes fueron las que me ayudaron? Sí, las que La Julie. Odalis. La Yuli, ya. Odalis. Mentira, la Odalis. No, la Julie. 11. ¿Qué hago? ¿Sí o no? Sí, gracias. Ya. Y... Oh, dale. También, no se vaya mucho. Ay, perdón. No, sí estoy bien. Odalis. Ah, te he puesto antes. Bueno, ya nada. Hoy es 6. Uy. Bueno, no pasa nada. No, pues, pero igual el se otro suma. punto ya. Tranquilo, igual se suma. Mira. Profe, podría ser uno más complicado, así mismo de la división. De estos, Sí, en lo que se apliquen estas dos formas ya. de la regla de la... Sí, los hago, pero los voy a hacer la próxima semana, el lunes, ¿ya? Porque ahora quiero hacer las integrales que están en el cuestionario para que no tengan ningún problema. Ya, me anoto eso también que hay que hacer. Derivadas de composición y regla de cadena. Composición y regla de cadena. Listo. Ya. ¿Sí? Bueno, lo que les iba a decir. Como ven, aquí está la suma de todas las participaciones que van a tener en todas las tutorías. El que más tiene es Anderson, que tiene 12. Este es el promedio de los cuestionarios. Como verán, aún nos faltan cuestionarios, concretamente 4, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y de ahí se promediará la nota final, la que va al portafolio y la otra, porque va a haber dos. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, esto es un promedio de todas, ¿eh? Faltan algunas, así que tranquilos. Está hecho como que las tutorías, el promedio general de todos los cuestionarios está aquí, y la nota final, lo que podríamos llamar nota final de las tutorías sería el promedio de tutorías más lo que saquen en participación dividido para el número máximo de participaciones. Es decir, si alguien tuvo aquí 4 participaciones, el número máximo hasta ahora es 12. Sería 447 más 4 sobre 12, que le da 480. ¿Sí ven? Así que mientras más participen, más tiene. Ya. Dicho eso, me recordé un programa de televisión. Pero bueno, vamos aquí, a lo que me interesa. Sí, disculpen la demora, no fue culpa, pero necesito que sí o sí hagamos estas integrales. Como les puse ahí lo de integrales por partes, lo de la vaca. Y vamos a resolver 2 integrales. Ah, no, una más. Ah, no, sí, ha sido una, pero es larga. Ya. Va a necesitar bastante espacio, ¿no? A ver, vamos a resolver la integral. Ah, está muy chiquito. Ahí sí. No me quiere salir aquí el signo de integral. Bueno, lo dejo ahí. Ya, la integral de x
al cubo por la exponencial de 4x diferencial de x. ¿Por qué nos damos cuenta que vamos a utilizar la integración por partes? ¿Por qué? Porque es una multiplicación. ¡Qué bestia! ¿Quién habló? Dígame. Yo, Navarrete. Ya, perfecto. Efectivamente, porque es una multiplicación de funciones. En este caso, para resolver cualquier integral por partes, debemos hallar dos cosas. ¿Qué dos cosas vamos a hallar? U y diferencial de V. U y diferencial de V. Punto, ¿Ya? por favor. Tampoco así. Ya. ¿Cuál va a ser U? A la cuarta X. ¿Así? X al cubo. Ajá, efectivamente, X al cubo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir esta reglita que tengo aquí. ¿Hay inversas? No. ¿Hay logarítmicas? No. ¿Hay alguna aritmética? Sí. ¿Cuál? X al cubo. ¿Hay trigonométricas? No. Y la otra es la exponencial. ¿Sí? Ya. E a la 4x. Vamos a hacerlo ahí porque, bueno, como dije, van a necesitar bastante espacio ya. Siguiente paso, muchachos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Joder, qué feo los números. Reemplazar en la fórmula. No, aún no. ¿Por qué? Me falta por hallar dos cosas más. La derivada. No, diferencial de U. La derivada de la Efectivamente. integral. Efectivamente, como dijeron todos, de diferentes formas, el diferencial de U o la derivada de U y la integral del diferencial de V, que es V. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la derivada de U? 3x. 3x, Al cuadrado. efectivamente. ¿Qué más? No se olviden que va un diferencial de x. ¿Ya? Y abajo, ¿qué tenemos que hacer? Integrar. Ah, pero ¿qué es lo que vamos a integrar? Voy a ponerlo con verde. Tenemos que integrar e elevado a la 4x diferencial de x. ¿Podemos realizar esa integral inmediatamente? Sí. ¿Quién habló? Vale. Ya, te voy a quitar un punto porque no. No, mentira. ¿Por qué no podemos integrar de una vez? Porque, como ya les dije, la integral inmediata que nosotros sabemos es e elevado a la x, que eso es igual a e a la x. ¿Tenemos e elevado a la x? No, ¿qué tenemos? E elevado a la 4x. Y eso nos va a hacer que cambie. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar lo que se conoce como la técnica de cambio de variable o sustitución. ¿Sí? Que al final les voy a dejar pues una fórmula general para resolverla, ¿no? Pero no, mejor no, para que lo hagan así. Entonces, ¿qué sustitución es la que vamos a aplicar? Vamos a decir que 4x va a ser, dígame alguien un número, digo una letra, A, ¿ya? Y vamos a derivar esto. La derivada de 4x sale el 4 como constante y nos queda diferencial de x. Y aquí nos queda diferencial de a. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Diferencial de x solito. Entonces, vamos a mandar el 4 a dividir. ¿Sí? Nada del otro mundo. ¿Todos bien aquí, sí? Lo que hice, derivé y separé, o sea, dejé solo el diferencial de x. ¿Sí? ¿Sí? Sí, listo. Ya, muy bien. Ahora viene la parte de la sustitución. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Pues bien,
aquí se va a quedar la integral. No hemos sustituido e, así que se va a quedar e. ¿Qué es lo que hemos sustituido? 4x. ¿Por qué? Por a. ¿Sí? Y después tenemos que sustituir el diferencial de x. ¿Cómo sustituimos el diferencial de x? Ah, porque derivamos y dejamos solito el diferencial de x, sabemos que va a ser diferencial de a sobre 4. O lo que sería lo mismo, e elevado a sobre 4 diferencial de a. Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ahora, ¿tenemos alguna constante ahí? ¿Qué es una constante? ¿Un número? ¿Tenemos algún número por ahí? 4. ¿Serio 4? No, Un cuarto. Efectivamente. ¿Qué es lo que tenemos? Un cuarto. Así que sacamos del 1/4 fuera. Recuerden que eso está dividiendo y que siempre hay un 1 ahí y podemos sacarlo fuera. ¿Sí? Por la integral de e elevado a la a diferencial de a. ¿Sí? ¿Sabemos hacer esta integral inmediata? Efectivamente. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ¿qué dijo? En la integral de e a la x, el diferencial de x, el resultado era e a la x. Si cambiamos la x por a, el resultado va a ser, efectivamente, por e elevado a la a. Muy bien, pero eso no es lo que nosotros queremos. Así que vamos a lo que se conoce como devolver el cambio. ¿Qué cambio fue el que hicimos? 4x es igual a a. Entonces, e elevado a 4x. Y este sí es nuestro resultado, pero es el resultado solamente de la integración. ¿Sí? Entonces tenemos que va a ser e elevado a la 4x sobre 4. Diferencial de x. ¿Sí, muchachos? Sí, muchachos, no muchachos. Hablen. Sí. Ya. Ahora, abro otro paréntesis. Si yo quiero saber la integral de e elevado a menos 3x diferencial de x, ¿sabrían decirme cuál es la integral inmediata? Menos 1/3 por e elevado a la menos 3x. Si tengo la integral de e elevado a 50x diferencial de x, ¿alguien me sabría decir la integral inmediata? 1 sobre 50 multiplicado por el número elevado a 50. Efectivamente, como ven, hay un patrón que se repite. ¿Cuál? Que el resultado de la integral, cuando e está elevado a un número por x, simplemente un número por x, ojo, pues puede hacerse pues un poquito más simple si conocen que va a dar 1, o sea, e elevado a lo que sea sobre el número que acompaña al x, ¿sí? Bueno, dicho esto. Y eso no será integral inmediata, profe. No, no es una integral inmediata porque para el proceso hicimos una sustitución, así que sería una integral por sustitución. Ya. Ahora, volvamos a lo que nos concierne. Voy a poner un puntito ahí, ¿ya? Que eso era lo que nosotros queríamos resolver. La integral de x al cubo por e elevado a la 4x. Diferencial de x.
ahora sí podemos aplicar la definición de la integración por partes, que era en las siglas iniciales de la vaca. ¿Cuál eran? De B es igual a B menos integral de W. Ya, y ahora puesto con nuestras U's y nuestras DV's y todo eso, Sería X al X cubo al cubo x al cubo, ¿qué? 3x al cuadrado, elevado a la 4, ¿no? por E por e 4X elevado a la 4x, todo esto dividido para 4, ¿no? Como es una multiplicación, podemos hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? menos Ujú, la integral de ajá. B, que ¿Cuál es B? sería ¿Cuál es v? E Ajá, elevado al 4X sobre 4 ya, por 3X cuadrado del diferencial de X. ya. Y voy a separar esto un poquito porque no quiero que se me mezcle. Ya, me llevé de más del 4. Ya. Ya. Ahora tenemos esto. ¿Sí? Ya resolvimos por partes y nos dio esto. ¿Podemos resolver esta integral de manera inmediata? Pregunto yo. O sea, esta. No creo. No, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy parecida a esta y es una composición de dos funciones. ¿Qué funciones? E elevado a la 4x por 3x al cuadrado. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una composición, bueno, una multiplicación de dos funciones dentro de una integral? ¿Qué aplicamos? Punto el que diga eso. La cadena. No, La Otra derivada. sustitución. no es sustitución. Resolvemos un polinomio. No. ¿Nadie quiere llevarse? ¿Qué? La derivada. ¿No? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué aplicamos? La integración. Integración por partes. Integrar Ajá, integración por. Por partes. partes. Por parte. ¿Y qué vamos a aplicar aquí? Integración por partes. Efectivamente, hay que hacerlo de nuevo. ¿Ya? ¿Quién fue el? Creo que habló un chico por ahí. Yo hablé de El que me dijo por partes. Yo, Michael Navarrete. Si no hay objeciones, el punto es para Michael. Esto. Entonces tenemos que hacer otra vez la integración por partes. ¿De qué esta vez? Bueno, saquemos, antes de nada, saquemos fuera la constante, ¿ya? Para que no nos genere, pues, problemas, ¿no? Como es una constante, pues podemos sacarla sin ningún problema, ¿verdad? Un cuarto, de la misma manera que hicimos en la anterior. Ya, ahora sí. ¿Y por qué se integra otra vez? ¿Por qué? Porque esta integral se puede resolver por partes. Lo que te pide a ti, pues, el ejercicio o lo que sea es encuentre la solución de esta integral, de la principal, de la que voy a hacer ahorita, la que voy a hacer un cuadradito rojo, si es que me sale bien el cuadradito. Lo que te pide el ejercicio es hallar el resultado de esta integral. Y el resultado de una integral prácticamente nunca se puede expresar como el resultado de otra integral. Así que tenemos que llegar a que el resultado de una integral sea, pues, la composición de funciones o dos funciones sumadas o una constante o algo, pero no puede aparecernos una integral. Por lo menos para nosotros ahorita en este nivel. ¿Sí?
Por eso es que vamos a integrar otra vez por partes. Y es lo que van a hacer también en el, en el cuestionario 8 que está en el Drive. Ahí solo van a tener que integrar 2 veces. Aquí, como verán, les adelanto que vamos a tener que integrar 3 veces por partes. A ver, para integrar por partes, ¿qué teníamos que buscar? No, muy Uy, diferencial de B. Ajá. ¿Cuál va a ser nuestra nueva U aquí? 3x cuadrado. Efectivamente. ¿Y nuestro diferencial de B, de V? E a la cuarta. Elevado a la 4x. Ya. ¿Qué hacemos con este? Lo derivamos. Lo derivamos. Diferencial de U, Ajá, derivamos diferencial de U. Es igual a 6. 6. 6x. 6x diferencial de X. ¿Ya? ¿Y qué hacemos a esta? La integramos. ¿Ya? ¿Y sabemos la integral de esa? Un cuarto por E a la 4x. Efectivamente. Si no se dieron cuenta, es exactamente la misma que hicimos antes. ¿Sí? Eso nos facilitó la vida. ¿Ya? Entonces, ahora sigamos. Vamos a seguir aquí. ¿Cómo iría la resolución por partes? Esto es U, esto es U, esto es diferencial de V. ¿Qué más sigue? Esto va a ser igual a lo de la vaca, las siglas de la vaca. 3x al cuadrado Ya, 3x al cuadrado por por, eh, E elevado a la 4 sobre 4. efectivamente. ¿Qué más? Menos la integral de la integral de B, ¿Y cuál es? E4, elevado a la 4x sobre 4. Ya, ¿qué más? Por diferencial de U, 6x, Ajá, diferencial de X. perfecto. ¿Ven que cuando hablan me ayudan a ir más rápido a mí y lo resuelven mejor? Ya, hemos resuelto esta integral, pero esta integral solo es de esta parte de aquí. Así que voy a copiar nuestra integral principal, es decir, la que nosotros queríamos saber el resultado. ¿Cuál era la que está con un puntito? La integral de x al cubo, al cuadrado, sí, ¿no? Sí, al cubo, elevado a la, por e elevado a la 4x diferencial de x. Eso nos dio que era 3x cuadrado, ya lo amplifico, tranquilos, por e elevado a la 4x sobre 4 menos un cuarto de qué. Este es un paréntesis. De esta integral, pero esta integral nosotros ya lo supimos resolver. De 3x al cuadrado por e elevado a 4x sobre 4 menos la integral de e elevado a 4x sobre 4 por 6x diferencial de x. Cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? ¿Repito algo? ¿Sí? Si se dan cuenta, copié todo igual. Esto está prácticamente todo igual hasta el 1/4, hasta aquí, hasta esta integral. ¿Por qué? Porque nosotros ya resolvimos esa integral. ¿Cómo resolvimos? Como el 1/4 está afuera, pues lo pongo entre paréntesis lo que está dentro, ¿no? ¿En qué lo resolvimos? En esta parte de aquí. En esta parte de aquí, en la que dibujé la línea azul.
Y todo esto lo cambiamos por esta integral de aquí, quedándonos esto. ¿Sí? Ahora, ¿podemos dejar ahí todo? No. ¿Por qué? Porque hay que recuperar integral. Hay operaciones pendientes. ¿Por qué qué? Hablen, muchachos, que no les escuché. ¿Podemos dejar todo ahí? No creo ¿Por qué? que hay dos Operaciones pendientes. números. Porque se está multiplicando. Todavía se puede multiplicar cosas allí. Ya, y aparte de eso, Hay dos exponenciales, ¿no? y aparte de eso, Porque está todavía multiplicando. Aún falta el más, es cierto. no, esperen. Aparte de todo eso, ¿por qué no puedo dejarla? Por esta parte de aquí. Por parte de aquí. Por esta parte de aquí, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? Una multiplicación. ¿Y qué está fuera de esa multiplicación que no me salió bien? Un cuarto. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más? Alguien que me diga lo que quiero oír y le pongo otro punto. ¿Por qué no puedo? Una integral. Efectivamente, por la integral que sobra ahí. ¿Quién habló? Yo Navarrete. Oh, qué propio. Efectivamente, ¿por qué no podemos dejar todo ahí? Porque aún hay una integral aquí, que no me salió bien, disculparán. Ya, que es esta de aquí. Y como les dije, nosotros no, al nivel en el que estamos nosotros, tercero de bachillerato de la educación pública ecuatoriana, no podemos dejar el resultado de una integral expresado como otra integral. O sea, no habríamos hecho mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Integral por partes. Efectivamente, otra vez vamos a integrar por partes. Y si no llevan la cuenta, esta es la tercera vez. Hasta ahora, ¿alguien ha visto algo en la integración por partes? Algo que cambiara en esta integración por partes, en esta integración por partes y en esta? El signo. No, a ver, pongámoslo con rojo para que lo vean. ¿Alguien vio que cambió en esta que no tenga esta? Bueno, olvidémonos del sobre 4, ¿no? El exponente. ¿Qué exponente? 3x Y ya cuadrado está. arriba y acá abajo está 6x. Ujú. Si se acuerdan, nosotros empezamos con x al cubo. En la siguiente derivación por partes, nosotros tuvimos 3x cuadrado. Y en la última derivación por partes, tenemos 6x. ¿Sí? Es decir, cada vez que vamos a hacer una integración por partes, por así decirlo, la función aritmética, que era esta, x al cubo, pierde un grado. ¿Ya? Dado ese comentario que pues no tenía mucho que ver, pero quería que lo supieran, proseguimos. Bueno, como dije, vamos a sacar el cuarto fuera. O sea, el un cuarto fuera. Ya, y lo voy a hacer acá. De una vez. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a tener esta integral de aquí. Ya. ¿Qué tipo de integral es esta? ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Por partes. Efectivamente. ¿Cuáles son esas partes? Son u y diferencial de v.
¿Cuál va a ser U? 6x. E Seis. elevado a la 4x. Ay, 6x. ¿Y diferencial de V? E a la 4x. Ajá. ¿Qué hacemos con la primera? Le Deriva derivamos Y ese resultado nos da, 6x. ¿cuánto? x. 6x. X, no. 6x. 6 diferencial de x. El que me di es, bueno, ya. ¿Quién habló el último? Yo, Adolfo. Adolfo. Ya. Efectivamente, si derivamos de esta nos va a quedar 6 y el diferencial de x. Ya. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta integración? uno sobre 4 E, por a la 4x. E 4x sobre 4. Efectivamente. Ven que lo difícil, bueno, no, lo tedioso es solo escribir, pero de ahí saben hacerlo completamente. Y bueno, dicho esto, volvamos a lo que nos interesa, que es la resolución de esa integral. ¿A qué es igual? Aplicando las iniciales de lo de la vaca. 6x por e elevado a la 4x sobre 4. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Menos la integral de b, e4 es e elevado a la 4x sobre 4 por 6 de x, 6 diferencial de x. Ajá, sí, sí te entendí de X. Listo. Entonces, podemos volver a copiar nuestra integral, la principal, la grande, la que queríamos resolver, que era la integral de x al cubo por e elevado a 4x diferencial de x. Si me van siguiendo, estoy copiando exactamente lo que está en la integral que tiene el puntito arriba. 3x cuadrado e elevado a la 4x sobre 4 menos un cuarto por, voy a poner corchetes, 3x al cuadrado por e elevado a 4x sobre 4 menos un cuarto ¿de qué? De esta nueva resultado que sacamos. 6x e elevado a 4x, todo esto sobre 4 menos la integral de e elevado a 4x sobre 4 por 6 diferencial de x. ¿Sí? Llegados a este punto, ¿podemos decir que hemos terminado? Queda otra. No, No, queda otra integral. todavía hay Ya, integral. muy bien, queda otra integral. Me resulta más rápido así. Ya. Voy a poner lo que falta, e elevado a la 4x. Primero, antes de resolver esta última integral, ¿hay constantes por ahí? Sí, Ujú. el 6. Ya, saco fuera el 6. ¿Ya? Y en un cuarto también, ¿no? Ajá, Podemos efectivamente. Ya. Ya, muy bien. Ahí no hay que simplificar. Ya, y ahora tenemos que resolver esta última integral. ¿Alguien me puede decir por un punto cuál es el resultado de esa integral? Yo. ¿Quién? X Eh, mm, Diga.
¿Qué le dicen? Un cuarto e elevado a la 4x. Efectivamente. A ver, quién fue la primera chica que habló? Yulisa. Ya. ¿Y la segunda? No, la primera fue Odalis, la segunda fui yo. Ya, entonces para ti, y ya que le quitaste a Odalis también. Listo, efectivamente. Entonces puedo, por así decirlo, cambiar esto a e elevado a 4x sobre 4. Ahora sí, ¿puedo decir que he terminado? Ah, Sí, Más la constante. ¿Quién fue la que dijo la de la constante? Melissa Zúñiga. Muy bien. Efectivamente, no puedo decir que terminé porque me faltaba la constante. Y se dirán, pero Lisen, o Denis, o profe, o como quieran decir, pero hicimos un montón de veces y no pusimos la constante. Es que, les voy a decir algo, es que hubiéramos sacado una constante 1, después una constante 2, después en la otra integración una constante 3 y después una constante 4. Pero yo puedo decir que todas esas constantes van a ser la suma de una general, que va a ser C. Por eso la puedo poner al final. Ya. Ahora sí puedo decir que he terminado. Sí, Sí, ahora sí. Ya, si el ejercicio vale 5 puntos, les pongo 2,5. ¿Por qué? Porque tienen que operar un poco más. Y dirán, ¿qué le dicen? ¿Qué quiere que operemos? Bueno, hay números, se pueden operar. Por ejemplo, aquí 4 por 4. Después a eso hay que multiplicarle por un cuarto. Después a todo eso hay que multiplicarle otra vez por un cuarto. Total. Va a quedar lo que les voy a poner a continuación. Muy grande, la hoja no alcanza. Yo porque lo he hecho así. Les recuerdo que ustedes tienen hojas a cuadros, o por lo menos una hoja. Haciendo bien el espacio, sí les alcanza. Tranquilidad. ¿Sí? Entonces, si en algo... Ya decía yo. ¿Cuál es la fórmula de integración por partes? U de V es igual a U por V menos la integral V de U. Aquí tenemos U y V. ¿Por qué me han dicho de U? Que es aquí. Así que no se fue este tiempo porque solo hay que cambiarlo por X al cubo. Tampoco era... Bueno, y así en todos. Bueno, yo les pongo el resultado bien al final, ¿no? Pero, ojo, cuidado ahí, que no sé ni por qué me di cuenta. Total, que quedaría X al cubo, que sería esto, por E elevado a la 4X sobre 4 menos 3X cuadrado E, 4X falta aquí, elevado a 4X sobre 16 menos 4X también falta aquí, menos 6 por X por E elevado a la 4X sobre 64 menos 6 por E elevado a la 4X sobre 256
más C. ¿Puedo decir que he terminado? Sí, ahora sí. ¿Cuál ha sido el resultado? Este. Ojo, ya saben que si me dejan así la cosa, o sea, esto sin pues arreglar un poquito, les doy el puntaje, claro, porque lo han hecho bien, pero no todo. ¿Sí? Algo muy similar tienen que hacer en un ejercicio del, del cuestionario 8. Pues como ya les dije, tienen que resolverlo en una hoja aparte, tomarle una foto a esa hoja aparte y subirlo al cuestionario mismo. ¿Sí? ¿Sí? Bien, muchachos. Sí. Listo. Antes de finalizar, eh, quiero dejarles una última cosa. Para las derivadas, tienen que tener para hacer el cuestionario 8, ¿no? La de una función, no, esto voy a exponencial. De un logaritmo en base a algo, en base a un número, está al revés. Y la derivada de un logaritmo natural. Para las integrales tendrán que saber bien la integral por partes, la sustitución de exponenciales y la integral de exponenciales. A ver, ¿cuál? A ver, vamos por partes, por los últimos 6 puntos de participación que voy a regalar. ¿Cuál es la derivada de x a la a? Alguien que hable se lleva un punto. Que me diga la derivada, claro. Hola, a x menos a, no, a elevado a la a menos 1. Ya, ¿quién habló? Adolfo Valverde. Listo. Siguiente. ¿Cuál es? Bueno, esto era derivado, ¿no? Logaritmo base a de una función b. No, ¿cuál es? No, ¿cuál es la derivada? No. ¿Cuál es el? ¿Quién? No. ¿Cuál es la sustitución de un logaritmo en base a de una función b? ¿Alguien se acuerda? Por otro punto, ¿no? Tenía algo que ver con los logaritmos naturales. El b creo que pasaba a multiplicar al logaritmo. No. ¿Alguien más? ¿Alguien se acuerda la sustitución que hacíamos? Esto es igual a una división, ya, hasta ahí les ayudo.
División de logaritmos. ¿De qué logaritmos? Naturales. El que me diga ya. Subamos la apuesta, la puja, 2 puntos de participación. No, nadie. Por 3 puntos de participación, nadie. Por 4. Por 5. Por 6. Por 10. Nadie a la 1. Nadie a las 2. Nadie a las 3. Este logaritmo era lo mismo que logaritmo en base a de una función b, que el logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a. Si no se acuerdan, les refresqué la memoria. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de a? Por 1 punto de participación. ¿Cuánto? Denis, 1 sobre A. No. está en clases. No, no es 1 sobre a. Está en clases. Eso es si tuviéramos x, pero porque la derivada de x es 1. Por 2 puntos de participación. Otra vez. A derivada sobre A. Efectivamente, a derivada sobre a. ¿Con quién tengo el gusto? Con Yurisa Vargas. Eso te hace 5. Ya. ¿Ya? Acordaránse de estas. Anotarán. ¿Sí? Anotarán. Que las van a utilizar. Eso en cuestión de derivadas. ¿Sí? Y ahora vamos con las integrales. Una persona que me diga la fórmula de la integración por partes completa. BDU es igual a V No. menos No, Ya. UDB es igual a ahí sí. Ya está loco, cambio fuera. Gilipollas. Ya. ¿Quién fue el que habló? Valverde. ¿No? Valverde. Muy bien, 5 también. Ahí no, 6. 5. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo se sustituía una función exponencial que tenía a por x? La pasaba al denominador y la función quedaba igual a arriba. Ajá. Adolfo, otra vez. ¿No? ¿Sí? Sí, Ya. digo, profe, Ya. Sustituciones exponenciales. Y la de funciones exponenciales. ¿Alguien se acuerda? La integral de x a la a diferencial de x, ¿a qué es igual? X a la A, al exponente se le suma 1 y lo mismo pasa abajo. El ¿Qué es lo exponente, mismo? Ajá. o sea, el exponente se le suma 1 también. Adolfo, ¿verdad? Acuérdense de las derivadas que les puse antes y de esto, ¿sí?
Me falta, si no saben, hay un canal de YouTube que creó el profe Anderson, que ahí están todas las tutorías que hemos tenido. No creo que alcance a subir hasta el domingo esta. Igual me faltan las de las dos anteriores tutorías, que también se las iré subiendo. O sea, me faltan 4 videos, por así decirlo, que son de nuestras últimas 4 tutorías. Así que como máximo se lo subo todo el... Mande. Una pregunta, ¿nos puedes dar un día más para hacer esto, por favor? ¿El cuestionario 8? Sí. Pero si son 10 preguntas de teoría y 2 integrales, nada más. ¿O necesitan necesariamente este tiempo? Pues de mi parte sí, lo demás no sé. Ya. El resto, manifiéstese, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo dijo que nos dejaba, profe? Tienen hasta lunes antes de clase para poder resolver las integrales en la tutoría, ¿no? Pero si me dicen más tiempo, entonces resuelvo las integrales del cuestionario 8 y las dudas del próximo cuestionario, que sería el 9, el miércoles. Entonces el lunes me queda por lo que anoté antes, más derivadas de composición y regla de cadena y alguna otra cosa que vea por ahí. Eso sí es que no cambian de tema en matemáticas, porque me imagino que ya estarán al final de integrales y ya les toca empezar álgebra. Lunes no tenemos clase. No, pero es que me refiero en sí a su temario. Opinen, por favor. Ok, entonces para el... Pero es que, muchachos, si es que les subo el video el domingo pueden revisar el video y les va a salir. Mira. Bueno, esperen, ya hablamos de esto, ya, esperen. Voy a parar la grabación.